a la hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega, en la hora del conocimiento universal, en la hora de la maravillosa escritura telepática, de la maravillosa doctrina del Cordero de Dios o divina ciencia celestial, que todo lo explica, que todo lo revela. Un programa más en el cual vamos a compartir en esta noche la lectura de los divinos títulos de los 4000 divinos rollos telepáticos, de una parte de los 10.000 que, y esto no tiene límites a nivel mundial, o órdenes que envía nuestro divino Padre Eterno, o el juicio intelectual de Dios para esta generación. Por ello, nuestro agradecimiento a la Santísima Trinidad Solar, que no es imagen ni es persona, es Espíritu Santo universal, absoluto y eterno. La imperfección del ser humano muchas veces, hermanos, en que a veces no profundice estos conceptos y todavía tiene la tendencia de poner figuritas de lo que representa al Divino Padre, un ancianito, a la madre, una imagen y, bueno, pues al hijo primogénito. Esto, hermanos, es una caída, es un error. No se puede graficar a nuestro Padre Eterno con cosas terrenales. Por ello nos enseñó: no adorarás imágenes, ni templos, ni semejanza alguna, pues no se debe caer en eso. Agradecer a la Divina Trinidad que se ha difundido por todo el universo, el que da unidad a todas las cosas, sabe todo lo que se dice, escucha nuestras palabras, vigila nuestros pensamientos, conoce nuestros impulsos. Por ello no se le escapará el que dice palabras perversas y le alcanzará la sentencia irrebatible. Se investigarán los designios del impío y serán confundidos por sus crímenes. Un oído receloso todo lo escucha. No se le escapa ni el rumor de un murmullo. Por eso ustedes cuídense de no murmurar en vano. La palabra más simple llegará hasta el Señor. La boca mentirosa da muerte al espíritu. No corran tras la muerte por los desvaríos de la vida. No se acarreen la muerte con las obras de sus manos. Dios no creó la muerte ni se complace con la perdición de los mortales. Todo lo creó para que sea. Las fuerzas de la naturaleza no están envenenadas ni sometidas a algún reino infernal. Algo no pasa, y es la justicia. Los impíos dicen: no existe más otra vida, y al pecado la consideran su amiga, se desviven por ella, bien se merecen que ella se los haga suyo. Bien, hermanos y hermanas, vamos a compartir entonces los títulos de los maravillosos rollos del Divino Cordero de Dios, o la materialización divina de la visión viviente de Juan. Los rollos, la obra espiritual y el Cordero, Cristo, su autor, que a través de la telepatía universal viviente recibe el mensaje de nuestro Divino Padre Eterno desde infinitas partes del infinito cosmos y va materializando esta grandiosa obra celestial. Nos dice el Alfa y Omega, Divina Ley 1488. Los platillos voladores son creados en ciencia solar. Recordemos, hermanos, que hay creación arriba, también acá el ser humano va creando diferentes elementos en la industria, en el campo de la ingeniería y todo eso, ¿no? Con ciencia, si se quiere, hermanos, terrestre. Ciencia relativa, pasajera, efímera. La ciencia solar, hermanos, es una diferencia abismal. Es con verbo solar. Para poder entender, por ejemplo, nos dice el Divino Padre Eterno, el verbo solar es el poder que tenía Cristo en transformar a la materia, mandar a la materia, y la materia le obedece. Nuestro Divino Padre Eterno, con respecto a las naves celestes que tripulan los padres solares o madres solares, nos dice de la siguiente forma: el verbo solar que poseen ellos hace que las impregnaciones o magnetizaciones sean instantáneas. Los padres solares salen de sus mundos, de sus planetas, y crean geometrías celestiales.
al impregnar sus individualidades. Crean geometrías celestiales que se van metalizando o transformando, o van reencarnando o transformándose a metal. Este primer deseo es proporcional al deseo de convertirse en metal. Esto corresponde a un infinito que no cesará jamás y que atrae magnéticamente a infinitas moléculas que son reencarnaciones llevadas a cabo en un microscópico instante. También nos dice nuestro divino Padre Eterno, la ciencia solar es instantánea, tiene comunicación con los divinos querubines de la solidez, de la densidad, de la ebullición, de diferentes grados de materia, de temperatura, de lo invisible, de lo visible, de lo gigantesco, de lo colosal, de lo macro y del micro, del tiempo celeste, de los números vivientes, las moléculas vivientes. Son alianzas, hermanos, que se realizan. Lectura. Esta ciencia es de una ciencia tan antigua que los seres humanos, para alcanzarla, tienen que volver a nacer en un número tal de existencias como es el número de granos de arena que contienen los desiertos del planeta, en que cada granito de arena equivale a una existencia. El Hijo primogénito cumplió tal número de existencias, constituyéndose en el Hijo mayor del universo, después del Divino Padre Jehová. Recuerdo también, hermanos, cómo el Divino Padre Eterno nos explica con respecto a la jerarquía del Hijo primogénito solar Cristo, que en uno de los hermosos divinos rollos telepáticos nos habla del divino origen del Hijo de Dios, el Alfa y Omega, que corresponde al mismo divino libre albedrío de nuestro Padre Eterno. Y un concepto muy bonito nos dice, por ejemplo, Jehová significa nuestro Padre Eterno, Yahvé, Elohim, Kadosh, Shaddai, El Elohim, jefe supremo de la divina hora. Y sin embargo, dentro de la palabra Jehová, jefe supremo de la divina hora, jefe significa Jesús en la divina fe. Con justa razón, el Hijo de Dios decía, la obra de Cristo, resucitar a los muertos. El Hijo de Dios no hace nada por su propia cuenta. Todo lo que ve hacer a su Padre Eterno lo hará. Y muchas cosas lo hará. Porque el Divino Padre Eterno ama a su Hijo y le enseñará cosas maravillosas que dejarán atónito a los hombres. Porque vuestro Creador ama a su Hijo. Y así como nuestro Padre Eterno resucita a los muertos, el Hijo de Dios da vida a quien desee. Porque nuestro Padre Eterno no viene a juzgar a nadie, sino ha delegado la misión a Cristo. Porque así como honran al Padre, honran al Hijo, y aquel que honra al Hijo, honra al Divino Padre que le envía. De verdad os digo, nos dice el Divino Padre Eterno, que todo aquel que viene a mí, cree en mí, lo pone en práctica mis enseñanzas, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y no tiene necesidad de juicio, porque ha pasado de las tinieblas a la luz, del mal al bien, de lo negativo a lo positivo, de la ignorancia a la sabiduría. En la hora estamos y en la hora ha llegado en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y habrán pasado de la muerte a la vida. Porque Dios se ha dado vida a sí mismo y ha dado vida a su Hijo a sí mismo, porque ha hecho de él un juez, que es Hijo del hombre. No se asombren cuando los muertos escuchen de los sepulcros la voz del Hijo de Dios y resuciten los impíos para su condenación y los justos para su salvación. Porque el Hijo de Dios no hace nada por su propia cuenta, lo hace consultando a su divino Padre Eterno. Porque Él no proclama de sí mismo, sino otro da a conocer en su nombre, Juan el Bautista, aunque no necesita de ello,
Ustedes, fariseos, escudriñan las escrituras en busca de la eternidad, de la salvación, y las escrituras hablan de mí, y vosotros no creen en mí, por ello no tienen la divina salvación. Hermosa enseñanza, hermanos, en el cual nuestro Divino Padre Eterno nos va enseñando realmente todo lo que podría resumirse en una, digamos, síntesis. Como recuerdo en el Evangelio nos dice, ¿quieren saber todo el resumen del Evangelio o todo el Evangelio? Bien, no hagas a otros lo que a ti no te gusta que te hagan. Con la misma vara que mides serás medido. Un hermano cristiano, hermanitos, no pone trabas, no pone obstáculos a sus hermanos, ni menos actúa con egoísmo, con maldad. ¿Cómo, hermanos, se puede hablar de entendimiento espiritual cuando por egoísmo se trata de muchas veces, hermanos, incomodar a sus hermanos de la prueba de la vida? O incluso han normalizado la maldad, que ponerle sobrenombres, burlarse, les parece normal, y esto no debe hacerse, hermanos. Y todavía se sienten ofendidos cuando se les llama la atención. ¿Acaso no dice el Evangelio exhortaos? Pero cuando el ser humano no tiene humildad, lógicamente, hermanos, actúa de esta forma. Con justa razón el Divino Padre Eterno nos dice, habiendo dos formas de puntaje, de luz, de tinieblas, del bien o del mal, cada uno, hermanos, nos dice el Divino Padre Eterno, podéis tener el más alto puntaje, pero si no tenéis humildad, no entráis en mi divino reino de los cielos. Mas todo aquel que posea humildad, aunque con poco puntaje, entra al reino de los cielos. Porque el humilde no se rodea de lujos, no se falsea a sí mismo. Él ya pasó por aquellos que están buscando, los que buscan el deslumbramiento. El humilde sabe reconocer los límites que tiene. Esto no sé, aprendo, esto sé, lo enseño. Conociendo grandes conocimientos no se vuelve soberbio. Y mientras más se sabe, menos se sabe y hay más que aprender, ¿verdad? El humilde brilla como un divino sol ante el divino Padre Eterno. Todas las virtudes brillan en su divino conjunto y todas quieren llegar al divino Padre Eterno, todas quieren la divina humildad. Mientras más humilde se es, más grande se es. Escribe el Alfa y Omega. El humilde tiene el divino concurso del universo. Más grande se es y mayor poder creador tiene el espíritu. Y mayor es ante el divino Padre Eterno. Y tiene el concurso de la naturaleza, del planeta. Y quien tiene el concurso de la naturaleza ciertamente es grande. Ciertamente que es grande después del divino Padre Eterno. Esto lo demostró el Hijo de Dios, teniendo poder sobre la materia, sobre el espíritu, sobre el universo. Y nos dice el divino Padre Eterno, es por ello que gracias a los fluidos magnéticos las moléculas vivientes se comunican con las individualidades solares. El número viviente, la molécula viviente, no necesita juicio, no está en psicología de prueba. Divina Ley 1489. En el nuevo mundo que se aproxima, nueva psicología viviente nacerá. Nueva psicología viviente nacerá. El tercer mundo. Llegará un momento, hermanos, que habrán dos mundos en un mundo. El mundo que se va, el mundo alfa, el mundo de prueba, y el mundo que viene, el mundo omega. El mundo de un paraíso en el planeta Tierra. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Este cambio debió ser, hermanos, con alegría, con fiesta, pero será con dolor por haber violado la divina ley de Dios.
El nuevo mundo que se aproxima, para que se desarrolle, hermanos, tiene que haber una depuración. Como dice el Divino Evangelio, en las manos de Cristo está el arnero. Separará el grano de la paja, el grano al granero y la paja al fuego. El nuevo mundo que se aproxima tendrá una nueva psicología, una psicología divina. Esto está relacionado con lo que enseña el Divino Padre Eterno, divino origen de la psicología de los seres pensantes. La razón es inversa al desarrollo circular de las moléculas de los elementos. En el reino de los cielos existe una psicología que marcha paralela a los elementos. Esto significa que hay un entendimiento con la materia, hay una comprensión con los elementos. Y la psicología posee su cualidad y calidad, vuestras 318 líneas. El espíritu, la criatura humana, posee una psicología individual. Basta pensar y ya es filósofo y psicólogo. Aunque no pueda discernirlo, lo siente y se vive. El bien, el mal poseen su psicología. La virtud posee su psicología. Absolutamente todo también posee su psicología. Cuando nos dice, por ejemplo, el Divino Padre Eterno, Oriente contra Occidente, hermanos, no es guerra de matanza, es rivalidad espiritual. Significa, hermanos, que la tierra será estremecida por leyes desconocidas hasta ahora. El eje polar de la Tierra vuelve a su eje normal de inicio. Actualmente está desequilibrado en 42 grados peligrosamente. Vuelve al eje polar de la Tierra a 90 grados. Y para que vuelva ese eje polar a 90 grados, imagínense lo que sucederá. La Tierra se movía como un ebrio, dice el Evangelio. Y lo de adentro pasa a ser lo de afuera, lo de afuera pasa a ser lo de adentro, lo de afuera. Los continentes serán arrancados, el sol se oscurece, el cielo se enrolla como un pergamino, la luna se mancha en sangre y las estrellas del cielo caen. Será un cambio, hermanos, donde participa el número viviente, la molécula viviente. Ellos participan en el divino enojo de la majestad solar. Habrá cataclismos tremendos, desbordes de océanos, surgimiento de continentes. El cielo se verá como jamás nunca se vio, flotillas de naves inmensas, hermanos. Con solo el sonido, como dice el Evangelio, el murmullo de las olas, muchos partirán de la tierra, porque se acercan hechos, hermanos, tremendos. Miremos cómo está el mundo. Piensan solucionarse con armas, matanzas. Si él mató a 100, el otro mata a 1000. Si él mató a 1000, el otro mata a 2000. Así, hermanos, no se solucionan las cosas. Aunque el Divino Padre Eterno nos dice, todo aquel que se alzó contra la bestia tiene, hermanos, mayor consideración que aquellos que sirvieron a la bestia. Entonces, hermanos, surge el llamado tercer mundo. El tercer mundo, hermanos, lo encabeza Cristo, con filosofía divina, con doctrina divina, cuando se comprenda a nivel mundial. La bestia quedará espantada. El tercer mundo, hermanos, representa la unión de 108 naciones al mando de la China popular, al mando de Cristo. Una sola nación, no más fronteras, no más banderas. Una banderita que se llama el milenio de paz, la bandera del milenio de paz, celeste, amarillo y naranja, las cuales representan los colores de la divina perfección. Será la única bandera, el símbolo que flameará en el planeta Tierra, uniendo a todas las naciones. Nos dice nuestro Divino Padre Eterno, el tercer mundo es el mundo de la Trinidad en revelación. Será dirigido por el Hijo primogénito solar Cristo. Vencerá a la bestia, todos huirán de ella, huirán como a la peste. El tercer mundo, hermanos, representa un gobierno de los humildes, de los pobres, que se crea el comunismo en la tierra. El tercer mundo, hermanos, representa los elegidos del Divino Padre Eterno. El tercer mundo crea un gobierno universal cuyas leyes la dictará
el Hijo de Dios. Lectura. En el nuevo mundo que se aproxima, nueva psicología viviente nacerá. El tercer mundo será el que inicie el nuevo reino. Es el mundo de la Trinidad solar en el Divino Padre Jehová. El tercer mundo será un mundo de abundancia colosal. Todo lo creado se multiplicará por 4 veces más. Todo lo creado se multiplicará por 4 veces más. El extraño mundo, surgido del poder del oro, se le quitará hasta quedar en la más grande pobreza. Esta transformación, hermanos, donde nos dice la multiplicación a 4 veces más, por ejemplo, de lo que nosotros tenemos. Una abundancia, hermanos, maravillosa, porque nueva magnetización viene al planeta Tierra. ¿No dice la gloria y majestad del Hijo de Dios? Su gloria y majestad del Hijo de Dios es su belleza física, brillará como un sol en el espacio. El ejército de Jehová Padre es subordinado amorosamente al Hijo de Dios. Y cuando se abre la atmósfera terrestre, las cosas terrestres quedarán empequeñecidas. Las cosas humanas serán mimetizadas frente a la realidad del infinito. El tercer mundo será un mundo de abundancia colosal. Todo lo creado se multiplicará por 4 veces más. Al extraño mundo surgido del poder del oro se le quitará hasta quedar en la más grande pobreza. Hermanos, créanlo, cuando viene el juicio a la bestia norteamericana y a las potencias del mundo, las 3 bestias apocalípticas desaparecen. No se conocerá más el militarismo, nunca más se conocerá un arma, porque es sinónimo de maldición. ¿Cómo renegarán los militares cuando escuchen la voz del Hijo de Dios? El juicio que vendrá a todos aquellos que vistieron uniforme. Viene un juicio, hermanitos, terrible. Aquí se enseña, se comunica y se acabó la historia. No estamos aquí, hermanitos, como muchos creen, formar un templo, formar una religión, formar una secta. No, hermanos, se trata de comunicar, de enseñar, darle elemental, lo primordial, y se acabó la historia. Aquí no se viene a defender a hombres imperfectos en juicio, porque el Padre Eterno advierte: tengan cuidado de defender a hombres que tienen un juicio pendiente, es muy peligroso. Defendamos la divina revelación de Dios, enseñemos y comuniquemos las buenas nuevas del Señor, y se acabó, hermanitos. Aquí no se trata de convencer, porque cada uno de nosotros es grandecito y sabe lo que hace. Por ello nos dice el Divino Padre Eterno en la divina ley: abundancia colosal, todo lo creado se multiplicará por 4 veces más. Al extraño mundo surgido del poder del oro se le quitará hasta quedar en la más grande pobreza. Así como sus creadores crearon un mundo de pobreza, así también ellos vivirán la pobreza. Con la vara con que midieron a otros en la prueba de la vida, ellos también con la misma vara serán medidos. La bestia, nos dice el Divino Padre Eterno, también será aislada, tal como ella aisló a otros. La bestia norteamericana, cuando no comprendía la filosofía, la psicología de muchos pueblos, los aislaba, los separaba, los desmembraba. Y de igual manera, hermanos, ellos pidieron, no es que el Padre Eterno imponga, ellos hicieron alianzas en el reino de los cielos. Padre Eterno, si yo violo la ley, que se me sea juzgado con severidad. Pues eso se cumple, hermanos. Recuerdo una parte de la maravillosa escritura telepática cuando nos dice: explotadores del mundo, militares del mundo, religiosos
y sectas del mundo, explotadores del planeta Tierra. Su divina sal de vida no da más para ir a mundos más avanzados. Iréis a mundos iguales y peores que el planeta Tierra, porque su divina sal no da para más. Su conocimiento está subordinado a la materia de sus inclinaciones. Su conocimiento, hermanos, nos dice el Divino Padre Eterno, está, si se quiere, inclinado en la materia de sus inclinaciones. Está subordinado a la materia de sus inclinaciones. Su divina sal no da para más. Su futuro es ir a mundos imperfectos. He ahí, hermanos, el llanto, la desolación, el desconsuelo de estos espíritus. Toda una vida haciendo la vida imposible a los demás, creando malestar en sus semejantes. Muchas veces, hermanos, lo que la bestia hizo también repercutió en los seres humanos. Y por ello es que hay todavía un rezago de muchos en el interior donde se comportan de igual forma. Y todavía no comprenden que el Divino Padre Eterno les dijo: conócete a ti mismo. ¿Qué significa conocerse a sí mismo, hermanitos? Sácate el mal que esté en tu corazón para no hacer daño a los demás. Actúa con bondad aunque te paguen con maldad. Muchos hermanos todavía no comprenden, hermanos, que poner apodos, burlar de sus semejantes, ponerles palabras que muchas veces no son de respeto, pues no se debe hacer, hermanitos. Pero sin embargo no entendieron y causan malestar en sus semejantes. Inclusive, hermanos, lamentablemente caen en una sensación de crear sensaciones dolorosas en sus semejantes. Esto no debe hacerse, hermanitos. Esto es parte de las tinieblas. Y nuestro Divino Padre Eterno nos dice, pues, uno tiene dos caminos: la luz o las tinieblas. Uno tiene que escoger y uno tiene que separarse, pues, también de las tinieblas, hermanitos, porque no se puede ser cómplices toda una vida, hermanos, de las tinieblas. Una cosa es enseñar, comunicar, advertir y nada más. Nuestro Divino Padre Eterno nos dice, hermanos, y nos ilustra: cada criaturita, cada espíritu va creando su futura morada, de acuerdo a las inclinaciones que tuvo en la vida. Un hermanito que le gusta por la burla, desprestigiar a sus hermanos, burlarse de sus hermanos, hostigar a sus hermanos, realmente, hermanitos, irá a mundos donde van a hacerle lo mismo. Si predominó el amor, vamos a mundos de paraísos. Si predominó la alegría, mundos celestiales. Si predominó la pasión, vamos a mundos también de desequilibrio. Si predominó el orgullo, vamos a mundos de orgullosos. Si predominó el vicio, vamos a mundos de viciosos. Si predominó el engaño, vamos a mundos donde todo es engaño, mentira, falsedad. Si predominó lo político, vamos a un mundo de falsedades, de demagogia, de mentiras, de engaños. Está clarito, hermanos. Si predominó lo religioso, vamos a mundos de falsos profetas. Si predominó la maleza llamada nobleza, vamos a mundos de siervos. Si predominó el trabajo, y qué mejor en lo espiritual, se puede elegir un mundo. Si predominó en nosotros, hermanos, la humildad, una vez más lo recomienda el Divino Padre Eterno, podéis entrar al reino de los cielos. Sencillo, hermanos. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros debió de comprender lo que en muchos de los divinos rollos telepáticos el Divino Padre Eterno nos advierte:
todos rendirán divina cuenta de cuánta felicidad o infelicidad dio a sus hermanos de reencarnación, de cómo llegó a ser de lo que fue y cómo lo compartió con sus semejantes, porque toda idea mental, toda acción humana será juzgada, porque cada uno es responsable de su propio destino, como responsable es de los que estuvo viviendo a su alrededor con ellos y cómo se desarrolló con ellos, porque toda idea mental repercute en el destino de los seres humanos, todo repercute en el destino de cada uno de nosotros. Nos dice nuestro Divino Padre Eterno, Divina Ley 1490. Todo orgullo demostrado en la prueba de la vida se paga instante por instante, segundo por segundo. Muchos orgullosos pidieron en el reino de los cielos conocer el orgullo y oponer resistencia mental al orgullo. Otros adquirieron orgullo en la propia vida de prueba. En virtud del libre albedrío, los espíritus es que unos piden y otros no piden. En ambos, nos dice el Alfa y Omega, en ambos casos son sensaciones diferentes en los espíritus. Es más fácil que entren al reino de los cielos aquellos que opusieron resistencia mental al orgullo, a que puedan entrar los que se dejaron influenciar por tan extraña sensación en el carácter mismo. Justo lo que estábamos analizando de la psicología, lo que predomina, según lo que predominó en el espíritu, se va creando su futura morada. Divina Ley 1491. Los que sabiendo de la existencia de la escritura telepática y nada dijeron al mundo, no entrarán al reino de los cielos. Ellos mismos pidieron ser probados, siendo los primeros en el mundo de la prueba, en ver lo que toca la humanidad. Pidió la divina parábola que dice, el que tenga ojos que vea, el que tenga boca que hable, y el que tenga oídos que oiga. Era una advertencia para los que tuvieron la extraña costumbre de ser indiferentes para con las cosas de Dios. Esta extraña indiferencia nadie la pidió y se paga instante por instante, segundo por segundo. Estos ciegos de la verdadera espiritualidad provocaron un atraso evolutivo a la humanidad. Serán acusados por el Hijo primogénito de complotar con sus extraños silencios contra la creación misma. ¿Cuántos hermanos, hermanas saben de la maravillosa escritura telepática o divina revelación Alfa y Omega, que será el seudónimo en que será conocida? Y callaron. Teniendo verbo no comunicaron, teniendo entendimiento no quisieron entender. Recuerdo cuando el Hijo de Dios, por ejemplo, enseñaba en parábolas y todo les enseñó en parábolas. Se cumplió lo que decía el profeta Isaías y todo les enseñó en parábolas y les dio a conocer los misterios desde el inicio del planeta o de la historia, ¿no? Entonces los discípulos decían, maestro, ¿por qué nos hablas en parábolas? Nosotros no te entendemos, menos la multitud. Y el Hijo de Dios dice, a ustedes les he dado a conocer los misterios del Señor, pero a otros no. Porque teniendo entendimiento no entenderán, teniendo comprensión no comprenderán, teniendo ojos no verán. Se cumple lo que dice el profeta Isaías. Esta generación es dura de entendimiento. No quieren convertirse, ni quieren que yo les salve. Han cerrado sus ojos para no ver y han taponeado sus oídos para no escuchar. No quieren cambiar de actitudes y no quieren que yo les salve.
Conociendo, hermanos, una gran doctrina, conociendo el contenido de la divina revelación Alfa y Omega, no se puede callar. Aquí se comparte, se enseña lo más sencillo que se pueda y cada uno tiene que decidirse en buscar por sí mismo, porque la búsqueda debe ser individual. Aquí no se trata, hermanos, de rogar, imponer, porque son imperfecciones y Dios no tiene imperfecciones. La oportunidad es para cada uno de nosotros. En el momento en que recibimos el aviso, el mensaje, tenemos juicio. Muchos hermanos, cuando nos encontramos en la difusión, por ejemplo, en diferentes partes del rebaño peruano, muchos lo toman con agrado. A ver, voy a estudiar, voy a analizar, a ver qué dice el Divino Padre. Pero muchos hermanos reniegan, hasta protestan, se incomodan. ¿Cómo estarán frente al Divino Padre Eterno en el día del juicio ante Dios? Porque renegaron de su eternidad, hermanos. ¿No dice el Divino Evangelio: con la misma vara que mides serás medido? Sensaciones que causaste a otros las recibes tú también. Todo aquel que le dio importancia al Divino Padre, a él también se le dará importancia en el divino juicio. En el Evangelio está de la siguiente forma: todo aquel que me reconozca delante de los hombres, yo también le reconoceré delante de mi Padre eterno. Pero todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi divino Padre. Cada uno de nosotros, hermanos, le dio una importancia a la maravillosa escritura telepática, que nos encontraríamos en un momento dado. Y los primeros que vieron, hermanos, cayeron en su prueba. ¿Cuántos hermanos? Imagínense, desde que el Hijo de Dios nace en el año de 1931 en la ciudad desértica de Antofagasta, en el puerto de Tocopilla, a los 7 años recibe la telepatía y empieza a escribir la maravillosa escritura telepática. ¿Cuántos seres, personajes no han visto, incluso le han visto escribir, y se maravillaban porque el Hijo de Dios, el Alfa y Omega, nuestro hermano Luis Antonio Soto Romero, que viene con un nombre terrenal, nace en Chile, le veían escribir maravillosamente y conversaba con los hermanos o escuchaba música y escribía pergamino tras pergamino. Y en su divina charla, por ejemplo, que daba, decía: es un trabajo de 1 por día, a veces 2. Un trabajo bien arduo, hermanos. Imagínense que no hay límites, porque lo de Dios no tiene límites. Y nos dice el Alfa y Omega: sé, Hijo Divino, que tú escribes la maravillosa escritura telepática, escuchando música o conversando, porque son influencias exteriores. La verdad es interior. Las divinas virtudes y el espíritu se posesionan en el interior y van materializando su divina individualidad. Nos dice el Alfa y Omega: los fluidos solares son fuerzas magnéticas que hacen transformaciones en la materia. Una de esas transformaciones es crear materia o modificarla de los elementos del infinito universo. La criatura humana no tiene todavía la suficiente madurez para hacer esto. Aún está en la etapa primitiva llamada inteligencia humana, que en divina ciencia celeste significa principio interior en prueba. Las costumbres, los hábitos de los seres humanos, hermanos, apegados a las costumbres efímeras, relativas, hizo que provocara un atraso a la expansión de la divina revelación de Dios. Y esto lo pagan los que fueron indiferentes para comunicar las buenas nuevas del Señor. Es por ello que nos dice el Alfa y Omega: para poder entrar al reino de los cielos
es en proporción al número de segundos vividos en luz. Y el alejarse del reino de los cielos es en proporción al número de segundos vividos en tinieblas. Por ejemplo, nos dice nuestro Divino Padre Celestial en forma sencilla, en forma clara, que todo en el universo es alianzas. En el reino de los cielos conversamos con las doctrinas, las enseñanzas, con seres espirituales. Y es que todo es alianza, todo es pacto, todo es acuerdo filosófico. Pedimos los 10 mandamientos y quedaron escritos en libros solares las historias planetarias. Y aquel que no comunicó las buenas nuevas del Señor provoca un atraso tremendo a la humanidad y serán acusados y ellos tendrán que pagar segundo por segundo, instante por instante. Esto me recuerda a la enseñanza muy bonita del libro del profeta Ezequiel, del profeta Abdías, del profeta Jeremías, cuando por ejemplo le dice el profeta: centinela de mi pueblo de Israel, si de mi pueblo escogen a uno para ser el centinela o el que cuida, ¿no? Y cuando ve llegar un reino que ha de atacar a su pueblo, les advierte y estos no tienen cuidado, entonces el centinela no es responsable de su caída. Pero si el centinela, viendo que se acerca un ejército para invadir a su pueblo y no lo advierte, y al llegar ellos ocasionan muertes, él rendirá cuentas de las muertes. Ahora yo te pongo mi palabra para este pueblo. Si tú no lo compartes, no le enseñas, no adviertes, tú serás responsable de la caída de mi pueblo. Pero si tú adviertes o comunicas, entonces ya no serás responsable de sus propias caídas de mi pueblo. En el caso de Abdías también se habla de cómo será el nuevo mundo. En el caso del profeta Jeremías, nos dice a cada uno de nosotros cuando, por ejemplo, inicia su llamado y le dice: Jeremías, antes que tú nacieras ya te conocía. Antes que te formases en el vientre de vuestra madre, yo te consagré y te di el destino de las naciones. Entonces Jeremías dijo a Yahvé: ¿qué puedo yo hablar si soy un muchacho? Dijo Yahvé: ¿cómo puedes decir que eres un muchacho? Ahora pongo palabras que dirás y irás donde yo te ordene, porque yo estaré contigo. Palabra de Yahvé. También continúa y dice: ahora extiendo mi mano sobre tu boca y pondré el destino de las naciones y hablarás todo lo que yo te diga y estarás y andarás a donde yo te diga. Derribarás, vencerás, destruirás. Y le dice: ¿qué ves, Jeremías? Una visión, un árbol llamado alerta, pues estáis alerta a las buenas nuevas del Señor. Y ve esta segunda visión. ¿Qué ves? Una olla atizada por los vientos del norte, pues del norte vendrán a Jerusalén y la destruirán, porque se han apartado de mi ley, del buen camino, de lo correcto. Hago de ti ahora un muro fuerte, un pilar de bronce, una fortaleza de hierro, y hablarás ante las autoridades, ante los reyes, y no les tengas temor, no vaya a ser que yo te avergüence delante de ellos. Te pondré ante ellos y te declararán la guerra
y no podrán vencerte, porque yo estaré contigo. Palabra de Yahvé. Hermosa enseñanza que nos dice a todos, hermanos. Imagínense que esto fue en el pasado, pero que también nos ilustra para reflexionar y meditar lo que realmente podemos pasar ahora cada uno de nosotros. Pues tened fe ilustrada y salir airosos en nuestra prueba. Porque la fe surge cuando nos vamos ilustrando cada día más, vamos adquiriendo más conocimiento espiritual y surge la divina fe mental espiritual. Al surgir la fe mental espiritual, surge una divina potencia vibratoria sobre la materia, para obrar sobre la materia. Y los divinos querubines reconocen a su Señor. Y son superiores a toda molécula material, porque son divinas fuerzas vibrantes superiores a toda molécula material. Los divinos querubines no los puede ver los ojos humanos. Ellos actúan en su propio tiempo, espacio, dimensión. Ellos pertenecen al infinito universo expansivo pensante. Los divinos querubines actuaron cuando el dios solar o padre solar de la galaxia Centauro, Moisés, abrió las aguas del Mar Rojo en la era faraónica. Ellos actuaron cuando fuiste tú, Jesús de Nazaret, le dice a nuestro hermano Luis Antonio Soto Romero. Porque cuando el Hijo primogénito decide reencarnar al mundo, esas reencarnaciones pasan por desapercibido. En muchos hijos reencarnó el Hijo de Dios. Él ya está una vez más entre vosotros. Por eso se enseñó: estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos, no los dejaré. Y también nos dijo: la gloria y majestad del Hijo de Dios me ha sido dada por mi Padre. Por ello les digo, vayan al mundo, hagan discípulos míos, enséñenles lo que yo les he dado, y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ahora de nuestra Madre Divina. Porque yo estaré con ustedes, no los abandonaré hasta la consumación de los siglos. Es una responsabilidad, hermanos, conocer las buenas nuevas del Creador, pero a la vez es una felicidad, porque sabemos de lo que ha de pasar. Esto estaba en forma simbólica. Cuando Cristo andaba y se acercaba una multitud de personas a escucharle y decía: de verdad os digo, ustedes saben que Elías había de venir, ¿no es cierto? Y toda la multitud dijo sí. Este ha sido Juan el Bautista. El que tenga entendimiento para entender, que entienda. ¿A qué puedo comparar esta humanidad? Son como niños. Les toco música alegre, les digo cosas buenas, maravillosas que vendrán, y no se alegran. Les pongo música triste, les digo lo que sucederá, y no lloran, no saben lo que quieren. De verdad os digo, cuando vino Juan el Bautista, vino para que cambien su vida y sus corazones. Ustedes decían: no come ni bebe, demonio tiene. Y cuando vino Cristo, está con las cortesanas, con los publicanos, con los paganos, y ustedes dicen: es un borracho y comilón. Recuerden esto, hermanos, sentencia del Divino Padre Eterno, que la sabiduría de Dios es reconocida por sus obras. Las obras es reconocida por la sabiduría de Dios. Bien. Divina Ley 1492. En el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, existieron extrañas organizaciones. Entre las muchas, había una que exaltaba lo primitivo. Eran las llamadas Fuerzas Armadas. Un extraño árbol que ni sus miembros pidieron en el reino de los cielos.
Los que se dejaron influenciar por la extraña fuerza en la prueba de la vida no volverán a entrar al reino de los cielos. Los tales debieron haberse dado cuenta que si había que cumplir con lo de Dios, no se debía darle la contra, con una extraña psicología que era lo opuesto a lo enseñado en el divino evangelio del divino Padre Jehová. Por culpa de los que fueron militares en la prueba de la vida, es que fue escrito: no se puede servir a dos señores. Esta advertencia no fue tomada en cuenta por los que por sus propios libres albedríos eligieron el camino de la fuerza. El militarismo, hermanos, es sinónimo de primitivismo. Por cada molécula de uniformes, armas, atuendos, ellos tienen puntaje de luz, hermanos, por haber hecho cosas como hacer cruzar a un niño, a una anciana, pero por cada atuendo que llevan tienen puntaje de tinieblas. Su puntaje de luz, hermanos, es irrisorio, microscópico frente al puntaje de tinieblas, porque ellos no pidieron servir a las tinieblas, pidieron servir al Creador, pidieron servir a la luz. El militarismo está dado como un primitivismo. Y recordemos lo que nos dice el Divino Padre Eterno: el militarismo es una forma de terrorismo, es una forma de capitalismo, es lo mismo, porque no toma en cuenta las leyes de nuestro Divino Creador. Toda filosofía que no toma en cuenta al Divino Padre Eterno se vuelve extraño. La palabra extraño lo empleará el Hijo de Dios en todo orden de cosas. Extrañas filosofías de fuerza. La filosofía de la fuerza termina, hermanos, muy pronto, y será sinónimo de maldición todo aquel que agarra armas o viste uniformes. ¿Cómo llorarán aquellos que mataron, asesinaron? Porque sus víctimas resucitarán entre los muertos, y por cada célula de su carne muerta ellos tienen que vivir una existencia donde a ellos le hacen lo mismo, porque ellos mismos pidieron que si violaban una ley lo pagarían de la misma forma, con la misma intensidad. Ellos lo pidieron y, hermanos, esto se cumple. Cuánto dolor, cuánto llanto de los llamados anticristos, todo lo que le da la contra a Cristo. Ni siquiera ese término, hermanitos, se emplea el Hijo de Dios, utiliza el término de bestias. Vean ustedes lo que hace el militarismo, hermanitos. Si los palestinos se defendían, por ejemplo, con un cierto grado de fuerza, los de Israel lo hacían pues en 100 veces más fuerte. Y no contentos con eso, empezaban a eliminar, si se quiere, albergues, hospitales, niños. No tuvieron compasión con nadie. ¿Cómo creen que va a ser su juicio, hermanitos? Por eso que en el pasado, por ejemplo, muchos hermanitos ven como una causa y efecto de cómo ellos, frente al nazismo, también pasaron pruebas, pues todos los que utilizaron la fuerza se vuelven demonios. No se justifica la muerte de nadie, porque el mandamiento todos lo pedimos: no matarás. Estos demonios, como lo dice el Divino Padre Eterno, son bestias. Ellos pidieron una oportunidad para enmendar sus errores, para corregirse y poder cambiar. Mas una imperfección no se vence muchas veces en una existencia, necesita muchas existencias. ¿Cuántos se retiran y cambian? El arrepentimiento, hermanos, es una de las virtudes que hace que todo espíritu violador surja la honradez y la humildad. No existe otra virtud que no sea el arrepentimiento que le libre de toda falta, de todo pecado. Por ello que en el Evangelio está con exclamativo: arrepentidos.
El arrepentimiento debe salir de uno mismo, sincero, honesto. El arrepentimiento por otro no sirve, porque no es sincero, no es honesto. Bien, hermanos y hermanas, hasta aquí nuestro programa. Hemos compartido con ustedes los títulos de los divinos rollos telepáticos, que en su total hay como 10.000 títulos para 10.000 pergaminos y no hay límites. Y apenas estamos en la Divina Ley 1400, ¿no? Imagínense los títulos de los futuros divinos rollos telepáticos que se escribirán. Ciencia de ciencias, maravilla de maravillas. Paz profunda, el amor de nuestro divino Creador en vuestros hogares, en cada existencia, en cada segundo de vuestra vida. Hasta nuestro próximo programa. Muy buenas noches.